Para comenzar, quería agradecer su presencia a este evento organizado por ASA, Asociación Argentina de Sonistas Audiovisuales, y la ENERC, Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Por parte de la organización, queremos agradecer a la ENERC, al señor rector Carlos Abate, Juan Pablo Yang, al Departamento de Post de Producción de la ENERC, Carlos Galván, Comunicación Institucional de la ENERC, a la gente del área técnica, que nos ayuda para todo. Por parte del INCA, Marina Delbert y Trinidad Boreán, y seguramente a la gente que me olvide también. Quería agradecerle particularmente al señor Eduardo Weisman, que estando de vacaciones, su generosidad se comunicó con ASA y nos comentó las ganas que tenía de dar una charla para nosotros acá que estamos presentes, sin ningún interés económico. Bueno, sí, pero no. ¿Cómo? ¿Cómo? No. La verdad, generosidad, porque estando de vacaciones vino y dijo, che, me copo en dar una clase abierta para la gente de la comunidad audiovisual. Así que, eternamente agradecido. Vamos a hacer así, Eduardo va a disertar y luego al finalizar vamos a tener un tiempo para preguntas que aproximadamente, ojalá sean unos media hora, 45 minutos. Creo que eso es todo. Y sin más, lo dejo con el señor Eduardo Weisman. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, Gerardo. La verdad que esto se gestó así. Le hablé a Gerardo, le dije, mira, voy para Argentina. Me gustaría compartir con la gente de cine y todos los que se agreguen el tema del audio para videojuegos. Y entonces armé esta charlita que fue un poco también lo que me pasó a mí, de pasar de lo lineal a lo interactivo y dar un poco conceptos en general, o sea, desde mi experiencia, qué es lo que yo fui encontrando en ese camino. Les cuento, o sea, ya lo dijo él, mi nombre es Eduardo Weisman, yo soy director de audio en Ubisoft Toronto. Ubisoft Toronto es un estudio de más o menos 700 personas donde se hacen varios videojuegos. Ubisoft, como compañía, es el tercer publisher de juegos en el mundo. Es una empresa grande, es una multinacional, tiene 25 estudios alrededor del mundo, etcétera, etcétera. Y bueno, estoy en videojuegos hace unos 9 años más o menos. Pero, digamos, antes de meternos en materia, me gustaría hacer un poquito como de demográfica, así la voy dibujando la charla con respecto a quiénes son los que me escuchan. ¿Cuántos de ustedes viven o tratan de vivir digamos, trabajando en medios lineales para cine, televisión, web series, digamos, manos? Ok, cool, la mayoría. Okay. ¿Quiénes de ustedes hacen sonido para videojuegos en la actualidad? Bien ahí. O sea, ¿quiénes están del lado de los que hacen cine, tele, web series y lo que venga y les gustaría meterse en el tema juegos? A mí me gusta más todavía. Digamos, ¿y quiénes de ustedes juegan juegos? Vale todo, ¿eh? Candy Crush es un juego, el 2048 es un juego, el runner ese que va juntando moneditas es un juego. O sea, creo que todos nosotros prácticamente jugamos videojuegos. Y eso es una parte de esta charla. Les cuento, antes de arrancar directamente cortito, me voy a poner un cronómetro acá porque yo siempre desvarío. Así sé que estoy en tiempo. Les voy a contar un poquito de dónde vengo, cuál es mi historia. O sea, vivo en Toronto ya hace 12 años, pero soy de Paternal. Arranqué trabajando en medios lineales,
Arranqué más o menos en 1992. En realidad empecé haciendo audio antes, pero no me pagaban, así que no lo cuento como etapa profesional. En unos estudios que hoy día desaparecieron, pero para algunos siguen siendo mitológicos, los estudios Fonalex. Y después trabajé acá en Argentina, trabajé en México. Mi carrera puede decir que tiene más o menos entre 55 y 60 largos en 6 países diferentes. Trabajé de editor de diálogo, editor de efecto, editor de ambiente, grabé Foley. Tuve el orgullo, el placer de trabajar con alguna gente que hoy veo en la sala, que la verdad que hasta me ayudaron muchísimo y digamos, me han inspirado en mi carrera. Viví en México del 99 al 2005. Volví acá, en el 2007 me voy a vivir a Canadá y después de unos 3 años ahí de ir buscando mi destino, me di cuenta que yo quería hacer audio para videojuegos y se me dio la oportunidad de hacer audio para videojuegos. Un día vi un aviso en el diario, bueno, en Facebook, se busca un diseñador de sonido para videojuegos en Ubisoft Toronto que va a abrir acá en la ciudad. Yo dije, yo tengo que trabajar ahí. Siempre fui un gamer. Creo que desde chiquito, de los 8 años, me he gastado casi todo el dinero de todos mis veraneos en los arcades. Digamos, de Space Invaders para arriba. O sea, no he tenido mucha consola porque no había mucho en casa, pero, digamos, de jueguito de PC, sí. Y entonces aplico para la posición como diseñador de sonido. Me hacen un par de entrevistas, me hacen un test creativo, después otra entrevista más, qué sé yo, y entro. Mi primer juego fue Splinter Cell Blacklist, un juego de la línea de Tom Clancy para PlayStation 3, para Xbox y para PC. En ese juego fui diseñador de sonido en 4 niveles, tuve a cargo el sistema de Foley o navegación y también hice la parte que vamos a ver más adelante, que se llama diseño de voces, que es el tipo que hace la implementación de todas las voces. No era un juego tan grande, ¿no? Por el tipo de plataforma que teníamos, pero tenía creo que más de 38.000 líneas de diálogo, lo cual era más que decente para ese juego, ¿no? Fue un poquito como el cierre de esa generación. Al terminar Splinter Cell, me convocaron para trabajar en Far Cry 4. El estudio de Toronto tuvo a cargo unas misiones especiales que se llamaban las misiones de Shangri-La, que ocurrían como en un mundo legendario. El mundo donde transcurría casi todo el juego era un país imaginario llamado Kirat, parecido a Nepal. Y estaban estas misiones que eran un mundo legendario donde uno tenía que liberar a las campanas de la iluminación, etcétera, etcétera. Entonces ahí me tocó se peleaban contra unos demonios, hacer todos los ambientes, las armas de los demonios, las voces de los demonios, que digamos, las hice grabando actrices, hablando en hindi, en hindú. Y después de eso ya tenía un equipo de una persona que trabajaba conmigo. Éramos 2 que trabajamos en ese juego, para esa parte del juego. Y luego seguí con Far Cry Primal, que era un juego ambientado en el Mesolítico, año 12.000 a.C., donde el jugador jugaba como si fuera, sí, el primer Homo sapiens o por ahí, un personaje Takar, y tenía la posibilidad de domar y utilizar como armas mamut y tigres dientes de sable y otros animales. Bueno, estuve a cargo de todo lo que fue la mecánica de domar y usar a los animales como armas. Había una lechuza que uno usaba como un dron también, digamos, todo lo que fue el sonido de eso. Y unas misiones que eran como las peleas contra los jefes, o como le voy a decir, boss fight, que era contra el oso más grande, el tigre más grande, etcétera, etcétera. Eran 5 de esas. Y luego pasé a Far Cry 5, que ahí ya tenía un equipo más grande como lead. Éramos 8 y tuve a cargo todos los cinematics del juego. Yo le digo cinematics o cutscene
a esas escenas donde el jugador no controla al personaje, sino que es básicamente como una película. Sería como un poquito de lineal dentro del juego. Había 2 horas de eso. Mi equipo tuvo el sonido de eso a cargo, más 1/3 del juego, que era toda la zona norte. No sé, ¿alguien lo jugó, Far Cry 5? Bueno, bien, ahí, gracias. Y había uno de los, digamos, de los tenientes, que era Jacob, que era la zona, un tipo que lavaba la mente como si fuera el, claro, como si fuera el manchuriano, ¿cómo se llamaba la película esa? Bueno, no importa. Antes de entrar en materia, les hago algunas aclaraciones, sobre todo por el lenguaje. Yo aprendí esta profesión y por donde vivo en inglés, entonces sepan disculpar si se me escapa un anglicismo, algo que no se entiende. Después también en videojuegos usamos muchas abreviaturas, o sea, me van a escuchar decir, por ejemplo, NPC, o sea, NPC, que es el personaje no jugable, que son todos los enemigos, los monitos que uno no controla, que pelean contra el jugador. Los NPC me van a escuchar decir AI, como AI, como inteligencia artificial. O sea, no es de canchero ni de querer hacerme, mirá, dijo una palabra difícil, es así aprendí a trabajar, entonces me sale. O sea, sé que acá al entorno de desarrollo le dicen el motor del juego, yo le digo engine, engine motor es lo mismo. Lo que sí les digo, si en algún momento no entienden algo que digo, levanten la mano, yo aclaro. O sea, porque si yo trato de comunicar y no lo logro, eh, mala mía. Entonces, lenguaje y terminología. Tipos de juegos según esquema de producción. Los juegos en los que yo trabajo se llaman juegos AAA. Hay distintas categorías de juego que están vagamente asociadas a lo que era la vieja estructura de cine de estudio, ¿no? Donde estaban las películas A, que eran las que tenían plata, ¿no? y la clase B, que eran las películas que hacía Ed Wood y esa forma, ¿no? Los triple A, imagínense, es plata, más plata, más plata. Entonces, en los juegos en los que yo trabajo tienen una estructura argumental más pesada, trabaja un equipo de más de 500 personas, muchas veces en diferentes países comunicándose. Son juegos que tienen de producción un valor de más de 60, 70 millones de dólares para arriba. Y, digamos, se desarrollan muchas veces en 1, 2, 3, 4 años de desarrollo para hacer el juego. Son esos que salen para PlayStation 4, para Xbox One, para PC, que salen más o menos $60 la cajita de ese tipo de juegos. También hay, pero no son los únicos tipos de juegos. O sea, también tienen los juegos indies, que son los que no tienen un publisher, como si fuera una empresa que los publica, sino que están financiados de otra forma y por lo general tienen más hincapié del lado de la mecánica de juego o tienen temas quizás un poco más arriesgados que los juegos AAA en cuanto a política y demás. Y después tenemos los juegos móviles. O sea, en sí videojuegos son todos. O sea, no, el AAA no es más videojuego que otro y la calidad no tiene que ver con la clasificación ni la cantidad de éxito comercial que tenga, tiene que ver con la clasificación. No sé, ustedes saben que salen películas que cuestan cientos de millones de dólares y no las va a ver nadie, y salen películas de las consideradas chicas y de golpe arrasan. Entonces, no, o sea, no porque las vaya a ver mucha gente es una película grande. Más o menos la misma historia. Y el objetivo de esta charla es un poquito hablarles acerca de lo que hago y mostrarles un poco desde, o sea, desde allá. A mí me ha pasado toda la vida que veía lo que se hacía en los países centrales, ¿no? Como detrás de una vidriera. O sea, yo vivía en Argentina, digamos, trataba de leer y de enterarme de todo lo que
podía acerca de cómo se producía en otros lados, ¿no? Antes de que haya YouTube por todos lados y que la información fluya más. Y siempre para mí fue como una asignatura pendiente decir, bueno, yo era el tipo que estaba con la ñata contra el vidrio y las cosas pasaban allá. Hoy que tengo la suerte, el privilegio de poder estar de aquel lado, siento como la obligación moral casi de venir y decirle a los futuros colegas o colegas que, bueno, así es como trabajamos. Aunque podamos discutir si se van a hacer o no en Argentina juegos de millones de dólares, yo toda la vida crecí mirando a qué hacía Randy Thom, qué hacía Gary Rydstrom, y no es que íbamos a hacer el soldado Ryan acá, o sea, pero me interesaban las técnicas, los esquemas de producción, uno los puede trasladar. O sea, si hay más plata, lo hace a lo grande, si no, chicos, si no, inventa, mira toda la plata que se gastan en esto, pero yo tengo una forma de acortar camino y que quede tan bien como lo otro. O sea, creo que eso lo hacemos todos. O sea, no por pensar que no se hace Marvel acá, uno apunta a tener la calidad de una película Marvel. Entonces, de nuevo, ¿por qué vengo a hablarle de videojuegos? ¿Por qué vengo al templo del cine a hablar de videojuegos? O sea, no de troll, sino que yo creo que en el fondo, y no tan en el fondo, el cine está dentro de un paraguas mucho más grande, que es la industria del entretenimiento. Y yo soy un trabajador de la industria del entretenimiento. O sea, yo hice cine, hice comerciales, hice televisión. Entonces, podemos discutir más artístico, menos artístico, digamos, más divo, menos divo, pero lo que nosotros hacemos es crear contenido para que la gente se entretenga. O sea, cuando la gente tiene agua, comida, casa, vestido, educación, amor, etcétera, etcétera, en la pirámide de necesidades, se voy a entretener, prende Netflix o se compra una PlayStation y se entretiene. Y ahí estamos nosotros, ¿no? En ese pequeño sector privilegiado de trabajadores de la industria del entretenimiento. Entonces, como tal, un poquito esta es mi prédica de hoy. La industria del videojuego facturó el año pasado 135.000 millones de dólares. Digamos, la industria del cine, 45.000 millones de dólares. La industria del videojuego ya hace años factura más que toda la industria del cine y toda la industria de la música juntas. Y tal vez cerca de también la industria editorial. Y en el último email, bueno, en realidad email, el mensaje que le dio el CEO de Netflix a los inversionistas, le dijo, la competencia de nosotros no es Amazon, no es HBO, no es Hulu, la competencia de nosotros es Fortnite. ¿Por qué? Porque en el entretenimiento, digamos, ¿cuál es el capital? El tiempo de la gente. O sea, si un pibe juega 40 horas de Fortnite, o si alguien juega 40 horas en los juegos que yo hago, son 4 temporadas completas de una serie que deja de ver. Entonces, por lo que competimos todo acá es por la atención de la gente. O sea, es el mirame, mirame. Entonces, ténganlo en cuenta, déjenlo picando ahí. Digamos, pueden hacer cine, pueden hacer, de última, todos hemos hecho lo que paga la renta en el momento que, digamos, que corresponde. Así yo jamás me he etiquetado como yo soy sonidista de cine o yo soy sonidista de televisión nada más. Considérenlo. Les cuento un poquito la transición mía de lo lineal a lo interactivo. Cuando yo voy y aplico Ubisoft, pienso, bueno, en ese entonces ya tenía más de 18 años de cine, de 50 y pico películas, y digo, ¿qué puede ser tan distinto? ¿No? O sea, digamos, son 2 animales distintos, pero son 2 animales más o menos así, ¿no? Uno es un puma y el otro es un cougar, entonces, cuando llegué me di cuenta que la onda era más así, o sea, siguen siendo 2 animales, pero no tienen nada que ver. Entonces, un poquito para ahorrarles los más de 2 años y pico que me llegó darme cuenta, digamos, de cuál era la diferencia entre un león de montaña y un orangután, les tiro unas así. O sea, la duración, cuando planteamos un videojuego, hablamos de minutos versus horas contra el cine, ¿no? Ustedes dicen,
Bueno, tenemos que hacer una serie, son 12 capítulos. ¿Cuántos minutos cada capítulo? Preguntan ustedes. ¿No? 48 minutos, con la artística, qué sé yo. Una película. ¿Cuántos rollos es la película? Acá hablamos, bueno, ¿cuántas horas de gameplay? Entonces, cuando la gente dice, bueno, lo que vos haces es como una película de Spielberg. No, lo que yo hago es como 5 temporadas de Game of Thrones, todas juntas. O sea, por eso se tarda tanto. Dice, 3 años para hacer un jueguito, Edu. 4 años para hacer un jueguito. ¿Qué hacen? O sea, toman mate todo el día. El- y, o sea, horas. La campaña principal de los juegos en los que yo trabajo son 40, 45 horas y después misiones secundarias, etcétera, etcétera. Algunos pueden llegar a 80 horas y hay de más. Además, ahora yo estaba jugando otro juego que hicieron unos amigos, el Assassin's Creed Odyssey, y le puse, ponle por ahora 47 horas y no voy ni por la mitad, ¿no? Entonces, y de nuevo, o sea, ese es tiempo que no veo series, etcétera, etcétera. La participación de la audiencia es pasiva contra activa. O sea, cuando ustedes hacen medios lineales, ustedes dominan el escenario, se sientan con el director y digo, yo quiero que en este momento el tipo vea esto, yo quiero que escuche esto. O sea, dirigen la cámara, dirigen el micrófono, utilizan todos los recursos del lenguaje audiovisual para la experiencia. En los videojuegos, yo le doy el controlador al jugador y le digo, vos sos el dueño de la cámara, vos sos el dueño del micrófono, vos vas donde querés, te quedás el tiempo que querés y todo tiene que ser lindo, como una película. O sea, no se puede arruinar la mezcla, si es de día, si es de noche, si llueve, si está nublado. O sea, si me pongo a tirar granadas, si me muero, si revivo. O sea, te querés pegar contra una pared. La cámara siempre tiene que dar lindo y el micrófono 7.1 que tenemos en la cabeza siempre tiene que sonar bien. La música, el score siempre tiene que caer a tiempo, etc. El periodo de la experiencia. Por lo general, una película, un capítulo, una serie, ustedes lo ven de una sentada, ¿no? O sea, se sientan, boom, ven, de crédito a crédito. En los videojuegos, bueno, por un lado, la gente que termina los videojuegos, el porcentaje es muy chico. O sea, alrededor del 25% o menos de la gente termina estos videojuegos de los que les estoy hablando, ¿no? De más de 35 o 40 horas de duración. Entonces, nadie lo hace en una sentada. O sea, ha habido casos de gente que ha jugado 3 días seguidos y se ha muerto directamente, ¿no? O sea, hay un par de casos famosos de coreanos que juegan Dota, qué sé yo, el tercer día colapsaron. Entonces, no, lo hagan. Eh, entonces, por lo general, que juegan 2, 3 horas, paran, lo dejan capaz una semana, tienen un laburo, lo agarran de nuevo y siempre tienen que seguir conectando. Narrativamente, se tienen que acordar de qué venía. A nivel controles, el juego les tiene que recordar cómo era que se jugaba, porque juegan 3, 4 juegos distintos a la vez, y cada uno, o sea, el botón de la X sirve para algo distinto. Entonces el juego está obligado también a recordarles cómo se juega. O sea, es un proceso donde se enseña al jugador y se lo trata de que mejore, digamos, y que masterice su experiencia como jugador. Las restricciones de hardware, cuando ustedes hacen una película, dice para dónde va a salir. Esto va para cine, esto va para tele, esto va para la web. En mi caso, yo pregunto para qué plataforma sale, o sea, cuánto tengo de RAM, cuántos milisegundos en un ciclo de GPU tengo para ver si puedo usar más reverbs, para ver si puedo usar ray tracing o sea, el micrófono escaneando los rebotes de los distintos sonidos en la sala, etcétera, ¿no? Entonces, uno está hablando de que lo pienso para una plataforma y de golpe tenés que salir para más de una plataforma y decir, bueno, esto va para móvil. Entonces sabés que, bueno, tenés que meter todos tus sonidos en 50 megas, ¿viste? En menos de lo que es un mensaje de WhatsApp, meté toda tu banda sonora. ¿Viste? Y te la voy a dire. Entonces, el soporte en las películas es un archivo. En un videojuego no es, digamos, si uno lo ve así desde afuera, es un software glorificado, ¿no? O sea, es un software muy complejo, con estructura narrativa, con sistemas de simulación, físicas
etcétera, pero no deja de ser un programa. O sea, yo al final lo que termino haciendo es un programa. Y después la comunicación es también fundamental, ¿no? En el equipo no existe esto de la preproducción, la producción y la postproducción. O sea, el sonidista está metido en la salsa todo el tiempo. No es que en un momento el juego se termina y dice, ah, bueno, ahora ponele sonido. O hay un directo. Eh, entonces, ustedes como sonidistas no hablan únicamente con el productor o con el director, sino que imagínense que cuando ustedes hacen una película tienen que seguir hablando todo el proceso con el director de fotografía, el director de arte, las personas que hacen vestuario, las personas que hacen maquillaje, el de casting. O sea, pasa algo loco, ¿no? Ahora yo como director de sonido decido casting, ¿no? Porque la gente suena de una manera y uno lo que ve son los monitos, o sea, no son los actores. Entonces, yo escucho un casting y digo, ok, este actor está bueno, o sea, transmite la emoción que se busca. Digo, pero ¿puede gritar granada? O sea, ¿se puede prender fuego? ¿Puede hacer que lo persiga un oso? ¿Se puede tirar de un precipicio y en el medio le pega un misil y cuando está cayendo abre el paracaídas y lo lleva un avión puesto? Entonces, ese tipo de cosas que pasan en los videojuegos, que es verdad, no, los castings tienen otro nivel de complejidad. O sea, no es que agarro la escena, que voy a decir, bueno, esta es la escena más jugada, ¿no? Le dicen al tipo que su familia falleció en un accidente y qué sé yo, sino que voy a decir, bueno, decí tira una granada, ahora te prende fuego, ahora te pegan un balazo en la pierna, en el ojo. Eh, y tiene que ser de esa forma y se tiene que comprar. Entonces, lo que me llega a mi siguiente punto, que es la gran diferencia, es basamos el medio en escenas versus sistemas. Entonces, cuando encaran, como diseñadores de sonido, leen el guión y dicen, bueno, tengo escenas de diálogo, digamos, tengo escenas de persecución, escenas de cama, escenas más intimistas, escenas de muchedumbre, y van como planeando esto en el Pro Tools, me queda así. En los videojuegos hablamos de sistemas y decimos que un sistema de audio en un videojuego es la interacción de una cantidad de sonidos que ilustran o complementan una mecánica o característica del juego en particular y se modifican en tiempo real dependiendo de acciones del jugador, estados o parámetros del tiempo de juego. Esto quiere decir, para ponerlo en castellano, que si yo hablo de música, yo no digo entra la música cuando el personaje abre la puerta y termina cuando ella le pega la cachetada, sino que tengo que decir, tengo que tener una música que el tipo en cualquier momento, cuando abre una puerta, tiene que sonar, cualquier puerta, y si se queda en la puerta y no la abre, bueno, tengo que tener un sonido de espera del cue cuando va a abrir la puerta. Pero son cosas que tienen que funcionar siempre. Es como decir, bueno, yo hago la foley de esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenés? Bueno, tengo pasos sobre alfombra, pasos sobre madera. Bueno, yo tengo este personaje que puede caminar sobre 35 superficies diferentes, sobre barro, sobre pasto seco, sobre pasto mojado, con agua hasta la rodilla. Entonces yo no puedo pensar en la foley para una escena, sino que tengo que pensar en un sistema que diga, bueno, cuando este tipo camina sobre lo que sea, los pasos siempre andan. Y andan reflejando la textura, el material y la intención, dramática o no, eso es otro debate, del jugador. Los sistemas de los que vamos a hablar, si nos da el tiempo todo bien y no echan, son los siguientes. Vamos a hablar de los sistemas de ambientes, cómo pensamos los ambientes, los diálogos, la música, la navegación, que es los personajes caminando, trepando, tanto del jugador principal como de los personajes secundarios, o esto NPC, los personajes no jugables, vehículos, armas, y lo que se llama HUD, que es Heads Up Display, que son los avisos que aparecen delante de uno, UI, también otro de los términos que usamos para hacernos los interesantes, que significa interfaz de usuario, User Interface, y otros que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ustedes tienen esto, ¿no? Me dicen, bueno, este es el arte de concepto de esto. ¿Qué veo yo acá?
Entonces yo digo, yo tengo vehículos de aire, tengo vehículos de tierra, tengo destrucción procedural, tengo jugadores que juegan cooperativo, o sea, señales que manda la persona que está jugando conmigo, tengo pasos de personaje propio y arma protagonista, tengo enemigos que me están tirando, entonces tengo digamos, balas en tercera persona, personaje secundario, y ahí como que lo que ven como escena yo lo veo como sistema que se hablan. Entonces tengo combate y me imagino estos tipos después se esconden, entonces necesito una transición para que la música de combate me dé una, digamos, me dé una música de chill un momento, que después se reagrupan para invadir un campamento o lo que fuera. Vamos a empezar con los ambientes. Los ambientes, digamos, no les tengo que explicar, todos profesionales acá. En el caso de los juegos, la definición no difiere mucho, ¿no? Son los sonidos de la naturaleza o creados por el hombre que sirven para dar idea de espacio, de locación, de paso del tiempo, etcétera, etcétera. Lo que sí cambia son las consideraciones de diseño, que vamos a ver en el slide siguiente, pero yo pienso en los juegos de mundo abierto que hago yo. El personaje, como les dije, es el dueño del tiempo, es el dueño de la cámara y del micrófono. O sea, si yo quiero que esta persona se quede sentado al lado de un río, escuchando, ¿no?, cómo saltan los pececitos y las ranas y qué sé yo, y quiere hacerlo 6 horas porque le gustó. O sea, le tengo que dar a esa persona la variedad para que, como dice el dicho, uno no se baña 2 veces en el mismo río. Bueno, lo mismo en los juegos. O sea, tiene que parecer que el ambiente está vivo. Entonces, ¿cómo hago eso? Hagan de cuenta, una de los trucos más comunes son trabajar con pads, o sea, como colchones, que le decimos, ponerle quad, ¿no? O sea, pueden usar ambisonic, lo que quiera, pero ponele que hacen un pad quad y hacen un loop de 2 minutos. Que no tenga mucha información que salte, ¿no? O sea, porque si ustedes cada 2 minutos tienen un tipo diciendo, o sea, la tercera pasada van a decir, ahí viene el que tose de nuevo. Entonces, a eso lo llamamos elementos 2D. Y después tenemos los elementos 3D que se disparan en forma aleatoria en el ambiente. Las nueces que se caen de los árboles, las ramitas que pisan los animales, los mosquitos que pasan, los pajaritos, dependiendo el viento entre las ramas. Y eso se va como generando en este soundscape, en este panorama sonoro, y me va dando la idea de que siempre está evolucionando ese ambiente. Esos son los elementos 2D y 3D. Y tenemos también los elementos para hacerlo dinámico. Por ejemplo, viene el diseñador de sonido y me dice, tengo una idea buenísima, va a ser de día y de noche y va a llover. Digo, ah, qué lindo. Entonces yo tengo que buscar sonido de lluvia sobre piedra, sonido de lluvia sobre agua. Cuando ese tipo se mete abajo de un techo, tengo que poner sonido de música del sonido sobre el techo. Si se acerca una canaleta que tira agua, tiene que haber un ruidito que cae agua, pero de golpe deja de llover. Yo tengo que armar todo un sistema para que cuando deje de llover eso esté así. Y después quedan los charcos, y los charcos duran un tiempo. Entonces durante un tiempo la Foley tiene que funcionar de una manera, y cuando el charco se seca, ya la Foley tiene que cambiar en el mismo lugar. Entonces esa idea genial del tipo, a mí digo, está buenísimo, te va a costar $135.000 la lluvia. Digo, si les gusta y forma parte del juego, está todo bien, sale. Entonces, para hacerlo dinámico los ambientes, tenemos sistemas de clima, con variación de viento, por ejemplo, el básico día-noche. Y esas son las consideraciones de diseño. Les voy a mostrar rápidamente las consideraciones de diseño del Far Cry Primal. ¿Por ahora va bien? ¿No se aburren? Ah, gracias. Nosotros tenemos un sistema de día y noche. ¿Qué significa? Que yo tengo que hacer el ambiente de ese lugar, cómo va a ser de día y cómo va a ser de noche, y cómo van a ser las transiciones del amanecer y el atardecer. Porque el jugador se puede quedar ahí a ver la puesta de sol, porque le piace, y se queda ahí parado. Entonces digo, bueno,
hago un sistema que dice, bueno, de 5 de la tarde a 8 de la noche aúllan algunos lobos, están los pajaritos que son nada más de la tarde, y después entran los grillos de a poquito, como en fade. Entonces le pido al programador un parámetro que es la hora del día, y a medida que la hora del día se va corriendo, es como que me va empujando el fader de ese sonido. Interiores, exteriores y cavernas. Vos tenés un interior y un exterior, no lo tenés por corte directo. O sea, tenés una transición, entras a un palacio, entras a una iglesia, y entonces tenés una transición de reverbs, de exterior a interior. Y también tenés lo que se llama un sistema de oclusión, porque lo que escuchabas afuera necesitas cambiarlo adentro. Entonces decimos, bueno, ¿qué sistema de oclusión usamos? ¿Usamos un sistema de oclusión que es como un preset de una consola? ¿O usamos un sistema mucho más complejo que realmente hace que el micrófono que tiene el jugador en la cabeza escuche las cosas desde afuera y basado en los rebotes de la habitación me vaya dando un envío a reverb como real a medida de lo que va pasando? Y yo vengo con esas ideas super nerd de audio, y el programador me dice, no, papá, eso te come 3 milisegundos del ciclo del CPU, no lo vas a tener. O sea, muchas veces las cosas que uno critica en los sonidos de los videojuegos es porque realmente no le da el cuero a las consolas o a las computadoras para hacer todo lo que uno quisiera hacer, ¿no? Uno quisiera las simulaciones físicas y acústicas, digamos, tal cual, la vida, y a veces no, porque dramáticamente capaz necesitamos otra cosa, pero todo cuesta. Y como, de nuevo, el sonido, amigos, somos el primo pobre de la imagen. eh, Obviamente la gente sale y dice, los gráficos de este juego son geniales. Entonces, si se ve mejor, si pueden poner texturas 4K y los shaders de si está más mojado, las 3 capas distintas de cómo la piel refleja el sol, digamos, y se renderea en tiempo real, obviamente gana eso. O sea, yo con mis 4 reverbs y ray tracing me dicen, tenés una reverb. Una es de algoritmo, la otra es, ¿cómo se llama?, de convolución, y llamate feliz. Eh, entonces, los interiores y los exteriores tenemos esas transiciones, oclusión y obstrucción. ¿Qué cosas escucho cuando estoy adentro? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas tengo que mentir? O sea, porque tú decís, bueno, estoy dentro de una casa que está bastante aislada, pero viene un tanque que puede volar la casa en 1000 pedazos. Entonces, aunque físicamente no sea real, a nivel gameplay, yo le tengo que decir al jugador, viene un tanque, porque si no el tipo está sentado dentro de la casa, de donde se le cae la casa en la cabeza, se murió, porque nunca llegó, nunca escuchó llegar al tanque, es decir, el juego me hace trampa. Bueno, es que, tal como se dice en sí, ¿no? La realidad está mal mezclada. Entonces, lo mismo pasa con los juegos. O sea, uno es el realismo, es el mismo realismo que el cine. Es lo que sirve para la experiencia, para recompensar al jugador, para el disfrute. O sea, la realidad, ya para eso miramos por la ventana. Tenemos diferencias de altura en los ambientes, valles, montañas. Entonces, puedo tener fade, digamos, crossfade de distintos ambientes dependiendo la altura que esté. Entonces necesito algo que mida el eje Z, el eje de altura, mientras el jugador va trepando, por ejemplo, para meter más viento, o el tipo de viento, o que va bajando el sonido de los insectos a medida que estoy más arriba en una montaña. Y después densidad de vegetación, ¿no? Cuando ustedes ven esos bosques, los tipos no plantan árbol por árbol. Imagínense un mundo, digamos, estos de mundo abierto, donde tienen árboles, flores y qué sé yo. Bueno, son todos sistemas procedurales, y uno trabaja con esta gente, con los programadores, para decir, bueno, cuando tenés 5 pinos de este tipo, vamos a poner un emisor de este tipo de pájaro, o de estos dos. En los sauces me gustaría que esté esto. Entonces, cuando el mundo genera esos árboles, más o menos el ambiente se viste de esa forma. ¿Está claro por acá? Gracias. Acá un poquito de producción de ambientes. Me ven tirando selfie a morir. Salimos a veces a grabar parques nacionales. Este es el Kawartha National Park en
en Ontario. Esto es uno de los micrófonos que usamos, un binaural, un 3DO. Después grabadoras, usamos lo mismo que usan todos. La verdad que en cuanto a fierro no hay mucha diferencia. Una 744, una 788, una 662 de Sound Devices. Yo uso mi Tascam DR100. Después me van a ver en otro video ahí usándola. Que hay un montón de juegos que salieron con lo que grabé en eso. De nuevo, el mejor grabador es el que se tiene a mano. O sea, es un básico. Y micrófonos usamos también los 416, usamos Sheps, lo que sale. Les voy a mostrar como un ejemplo esto de la transición de un ambiente de noche a un ambiente de día. Primero es un video de 1 minuto y medio, donde primero la transición viene como acelerada, ¿no? Con la transición, y después un corte directo, noche-día, para que se entienda. El chiste un poco es que la transición sea gradual, acompañe la imagen y, como siempre, el ambiente, salvo que sea un ambiente dramático, como he usado, por ejemplo, en Far Cry Primal había una de las cacerías que era ir a buscar al tigre diente de sable más grande. Entonces, nada más salía de noche el tigre este. Entonces había un grillito, que era como el más punzante, ¿no? El que llamamos el grillo solista, que era como parte del ambiente, pero solamente empezaba a cantar, pero fuerte, con la distancia al tigre. Entonces, cuando el jugador estaba más cerca de encontrarlo, estaba como chicharra, como alarma, usar parte del ambiente para... Entonces era una mezcla entre un feedback del juego y al mismo tiempo una cosa de ambiente. Vamos a pasar a los diálogos ahora. Los diálogos, gran tópico, sobre todo en los juegos AAA. Los diálogos es una de las cosas, creo, que marcan la diferencia por la cantidad de actores, porque es una de las cosas más costosas dentro de la producción de videojuegos. Y tal cual como en el cine decimos que el diálogo es el rey. O sea, esa es una especie de dogma hollywoodense, ¿no? O sea, sé lo que quieras, pero que se entienda lo que hablan. ¿No? Es el miedo de todo el mundo, porque cuando la gente empieza a no entender lo que se dice, ya se van y lo perdemos. Entonces, ahora vamos con las diferencias. ¿Qué tipo de diálogo tenemos en los videojuegos? Básicamente, para hacerles una gran simplificación, tenemos dos tipos de diálogos. El que llamamos scripted, o el diálogo guionado, y el sistémico, o barks, que son los ladridos, que es el diálogo controlado por la inteligencia artificial de los juegos. ¿Cuál es el diálogo guionado? Entra el tipo al bar,
se acerca a la barra y aparece un cartelito que dice presione X para interactuar. Entonces uno aprieta la X y entonces dice, hola forastero, resulta que hay un dragón allá, si lo matás, me traes el diente, te doy una birra gratis. Entonces el tipo ahora dice, nueva misión, ir a buscar el diente del dragón. Pero en el camino, ustedes se encuentran con los enemigos. Los enemigos lo detectan al jugador y dicen, ahí está. Otro dice, matémoslo, vamos por la izquierda. Entonces uno agarra, saca el arco y flecha, mata a uno y dice, nos está matando. Entonces el juego está reaccionando a las acciones del jugador. Esos son los sistémicos o BARCs, o sea, la inteligencia artificial del juego maneja el sistema de diálogos en vez del guión directamente. En cuanto a proporción, decimos que lo guionado puede ser un 20%, ponele 25%, y lo demás es sistémico, porque primero que se necesitan más líneas de diálogo, y ahí vamos a ir ahora. Un videojuego, primero una película, tiene más o menos 1200, 1500 líneas de diálogo, no sé si aquí alguien me quiere corregir el número, pero más o menos por ahí. Un videojuego moderno tiene más de 80.000 líneas de diálogo. O sea, cuando yo tengo que editar diálogo, edito como de 60 largometrajes casi pegado uno al lado del otro. Después cuando me preguntan por qué tardo tanto en hacer un jueguito, cuando yo pego nada más el diálogo uno al lado del otro en mi sesión de Reaper, tengo 13, 14 horas de blableta sin parar. Entonces, no trabaja un guionista, o sea, no es la idea de un guionista, trabaja un ejército de guionistas. O sea, está el tipo que es el director narrativo, pero después hay diseñadores narrativos que se encargan de lo que llaman los personajes gold, los personajes silver, ¿no? Primarios, secundarios, y el popolo después, el resto y los malos. Eso en cantidad de líneas. O sea, el guión de un videojuego puede ser una cosa así, o una enciclopedia de varios tomos. Localización. Yo no termino la película y después me piden el MIE para hacer la versión extranjera. Yo saco un juego en 7 u 8 lenguajes simultáneamente. O sea, imagínense, yo tengo 80.000 líneas de diálogo, sale en 7 idiomas, ahí nomás te estoy sacando el juego con más de 500.000 de líneas de diálogo. Porque sale al mismo tiempo en italiano, en francés, en alemán, en japonés, etc. Y uno no lo agrega después. O sea, cuando sale, sale, porque son juegos de lanzamiento mundial. Entonces hay toda una organización de gente que hace traducción, la grabación al mismo tiempo, y todos trabajamos a la vez. No es que esperamos, porque no hay tiempo de grabar 500.000 de líneas. Digamos, físicamente el tiempo que ocupa eso es mortal. Y después está la implementación en 2D y en 3D. 2D le decimos a las cosas que están sobre el jugador, como si fuera una voz off, o la misma voz del jugador, o una transmisión de radio, un teléfono. Y 3D son las fuentes de diálogo que se pueden posicionar en el espacio. O sea, el tipo que grita, ahí, mátenlo, qué sé yo, que uno sabe dónde está el enemigo, ¿no? Para ir, buscarlo. Boom.